tardes, hermanas. Y hoy vamos a hablar de servir al Señor. ¿Pero de qué manera? Tirando todas para el mismo lado. Dice la palabra de Dios en el Salmo 133, versículo 1. Qué admirable, qué agradable es que los hermanos vivan juntos en armonía. Para servir a Dios es necesario que estemos juntas, pero que también estemos en armonía. Y te voy a contar la historia de dos hormigas que eran bastante especiales. En el medio del bosque, escondido debajo de unos matorrales, un ejército de hormigas rojas se disponía a trabajar desde antes que saliera el sol. «Estamos a punto de terminar nuestro nuevo hogar», gritó el rey a las hormigas con voz de trompeta. «Pronto cada hormiga tendrá su propio espacio para habitar en este grandioso hormiguero. Vamos a trabajar, marchemos al trabajo». Todos contentos iban a hacer su labor. En aquel ejército había dos hormigas fuertes y trabajadoras, pero un poco celosas. La primera se llamaba Paciente y siempre se levantaba más temprano para ganar los primeros puestos de trabajo, los primeros puestos de servicio. Serena, su compañera, cargaba más peso para hacer su trabajo en menor tiempo. Sin embargo, como dicen por ahí, los celos sin control pueden traer un mal peor. Un día Paciente salió temprano como siempre para ganarle a las demás y poder estar en las primeras filas del servicio. Lo que no esperaba era encontrar a Serena, que esa mañana decidió madrugar. «Epa», dijo, «¿cómo es posible?». Paciente estaba indignada y decía, «yo siempre llego primero». Y la otra le dice, «y así es la vida. Esta vez yo he llegado primero». Estas palabras no fueron del agrado de Paciente. Se propuso tomar muchas ramas y cargar más del peso que normalmente llevaba, solo para ganar a Serena. Ambas, encendidas en celos, se dedicaron a competir la una con la otra. Tuvieron un día de trabajo bastante pesado, diría mi marido. Mientras todos construían su parte del hormiguero, Paciente y Serena no dejaban de discutir. La una se ponía delante de la otra en la fila o forcejeaban por ver quién hacía tal o cual trabajo. Los celos iban creciendo y las peleas continuaban. Serena y Paciente se encontraban todos los días para acusarse entre sí. «Con que te crees la mejor», dijo Paciente, desafiando a su compañera con los puños. «Tú ni siquiera puedes levantar tanto peso como yo». «¿Tanto peso? ¡Ja!», le dijo la otra con altivez. «Ni siquiera puedes levantar el peso de una hormiga». Y mientras esto pasaba entre estas dos celosas, el resto de la hormiga continuó trabajando y, como era de esperar, lo hicieron muy bien juntas. Tan bien lo hicieron que terminaron la tarea. Entonces el rey le dijo, «Estimadas hermanas, al fin hemos terminado. Cada hormiga que ha trabajado en esta colmena tendrá su espacio dentro de ella». Paciente y Serena fueron con rapidez a la fila para recibir su premio, una cueva propia dentro del hormiguero. Empujándose y tropezándose llegaban las dos hormigas que ahora eran enemigas. Entonces el rey le dice, «¡Hey, ustedes dos! ¿A dónde van? No tan rápido. Ustedes no tienen su espacio». «¿Cómo?», levantó su voz Serena, arrugando su rostro de asombro. «Pero, amado rey», intervino Paciente, fingiendo no estar molesta, «nosotras hemos trabajado mucho más que el resto de las hormigas». Ellas seguían en su competencia y creyéndose que eran las mejores. Y el rey les dice, «No, ustedes están muy equivocadas. ¿No han visto lo que ustedes han construido?». «Miren», les dijo. Ambas miraron hacia un montículo de tierra desorganizada afuera del hormiguero. Tenían algunos huecos de entrada y otros de salida, pero no había en ellos ninguna cueva que sirviera para poder habitar. En su competencia de celos nunca se dieron cuenta de que no colaboraron en nada para el hormiguero. Las dos celosas empezaron a culparse delante del rey lanzándose insultos. Estaban a punto de golpearse. Paciente había perdido la paciencia y Serena estaba de lo más alterada. Hasta que el rey habló y les dijo, «Paciente,
Eres una hormiga ejemplar, pero cuando los celos te dominan, te vuelves impaciente y pierdes la paz. Paciente bajó lentamente los brazos que estaban a punto de dar un golpe a su compañera y ocultó su rostro con mucha vergüenza. Serena, le dijo el rey, eres una hormiga muy trabajadora, pero cuando el enojo te domina, te dedicas a competir de forma desleal y pierdes el control sobre ti misma. Bajó su cabeza serena, mirando de reojo a Paciente. Ambas lo habían perdido todo. Afortunadamente, exclamó el rey mirando sus rostros arrepentidos, el resto del ejército hizo algunas viviendas extra. No lo merecen, pero son parte de la familia. Entren al hormiguero. Paciente y Serena aceptaron el regalo avergonzadas, pues no habían trabajado para obtenerlos. Ambas aprendieron la siguiente lección. Los celos sin control pueden traer un mal peor. Cuando nosotras decidimos servir a Dios, tenemos que tener en cuenta que tenemos que estar juntas y que tenemos que estar en armonía, porque el servicio debe ser una forma de vida guiada por el Espíritu Santo. Si tenemos el Espíritu Santo en nosotras, debemos tener gozo, paz, amor, benignidad, paciencia, mansedumbre, templanza. Dice que contra estas cosas no hay ley, no hay algo que nos pueda venir a acusar o destruir. Tenemos que tener una vida guiada por el Espíritu Santo para que nuestro servicio a Dios sea un servicio genuino. El servicio se trata de permanecer juntas tirando para el mismo lado. Puede esto traducirse, como lo dice Filipenses 2. Filipenses 2, versículo 5. Y dice, para que sea un servicio genuino, ¿verdad? Dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Para que nosotras podamos presentar delante de Dios un servicio genuino, un servicio verdadero, tenemos que tener el mismo sentir que tuvo Jesús. ¿Cuál es ese sentir? Dice, Él era Dios y no se aferró a eso, sino que se despojó del ser Dios y se hizo un ser humano igual que nosotras. Él lo dejó todo, hasta su propia esencia negó y se hizo una persona para poder sentir lo que nosotros sentimos, para poder comprender nuestras realidades. Pero una cosa Él no hizo, que fue no pecó. Jesús no pecó, pero nosotras tenemos que imitar esta conducta de Jesús. Tenemos que imitar esta conducta, este sentir de despojarnos de nuestro yo para beneficio del resto, porque Él se despojó de su forma de Dios para hacerse ser humano para beneficio nuestro. No lo hizo para sí mismo, para gloriarse Él mismo, sino que Él lo dejó todo. Entonces Jesús, haciendo esto, miró tu necesidad y miró mi necesidad. Jesús sabía del cansancio de sus discípulos y también nos dio un ejemplo. Él le lavó los pies a sus discípulos. Esta es una forma de servicio que no siempre estamos dispuestos. No vamos a andar con una palangana con agua y una toalla siempre, pero la actitud debe ser la de tener una palangana y una toalla para servir a aquel que está necesitado. Dios en algún momento nos ha consolado. Nosotros tenemos que consolar a los que están en aflicciones, en angustias. Dios nos ha lavado los pies tantas veces y nosotras a veces no estamos dispuestas, porque es la realidad. No estamos dispuestas. Cuestionamos y miramos, ¿debe ser cierto lo que me está diciendo? ¿Será que Dios me está llamando? Jesús dejó el ejemplo. Él se ciñó sus ropas, agarró una toalla, una palangana con agua y le lavó los pies a cada uno de sus discípulos. Esa fue en la última cena que Él participó con los suyos. Y lo hizo por amor, y lo hizo para dejarnos un ejemplo, porque Él conocía el cansancio de ellos y conoce nuestro cansancio hoy. Y nos usa a nosotras mismas, entre nosotras, para que podamos servirnos la una a la otra. Jesús llevó el amor hasta el final y nos dio un ejemplo genuino de humildad y de amor.
Dice en Juan 13:1 que Él nos amó y nos amó hasta el fin. No quedó nada detenido en el tiempo, nada inconcluso. Se cumplió todo, porque Él nos amó y nos amó hasta el fin. Todavía estamos acá y Él nos sigue amando. Pasaron más de 2000 años desde que se escribió esta palabra y seguimos acá, hoy nosotros hablando de ello, y Él nos sigue amando. Y nos va a amar hasta el fin, hasta el último día, hasta ese día o que partamos con Él o que Él venga a buscar a su iglesia. Pero Él nos va a amar hasta el fin. El servicio tiene que ver con el amor. Si en lo que hacemos no hay amor, hacemos de cuenta que es una lata que hace ruido y nada más. Nuestras vidas, si no son guiadas por el Espíritu Santo, son latas ruidosas nada más, porque no tienen armonía, no tienen sentido, no tienen nada. Solamente con la guía del Espíritu Santo podemos ofrecerle a Dios un servicio genuino y verdadero. También nosotras tenemos que procurar ser como Jesús fue, de olor fragante. Y en Efesios 5:2 dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andar en amor. Qué difícil que es esto, ¿no? Qué difícil es cuando nos ponemos en el espejo, que generalmente nuestro espejo es el otro, y empezamos a ver los errores que el otro tiene. Y Jesús no nos mira así. Jesús nos mira con misericordia, con compasión, con paciencia. Y nosotros no somos capaces a veces de soportarnos las unas a las otras. Y siempre tenemos algo en la otra que nos molesta. Y en realidad cuando estamos mirando el error de la otra, nos estamos mirando a nosotras mismas. Porque el otro es mi espejo. Lo que yo veo en el otro es lo que yo soy. Si yo viera a Jesús en mi hermana, me estaría viendo a mí misma, porque Jesús estaría en mí. Pero cuando yo solamente estoy sirviendo a Dios con otra y estoy mirando todo lo que el otro hace mal, me estoy viendo a mí misma. Yo estoy haciendo las cosas mal. No es ella, soy yo. Porque ella es mi espejo y ella me muestra o me devuelve la imagen de mí misma que no me gusta. Entonces nosotros tenemos que procurar que Jesús habite en nuestro corazón y que el Espíritu Santo sea nuestra guía en todo momento, para que podamos ser ofrenda de olor fragante para nuestro Dios. Y también lo que tenemos que procurar en nuestro servicio a Dios es esparcir el grato olor de Cristo. Si la gente siente nuestro olor, está sintiendo un olor feo, porque muchas veces nosotras no olemos bien, por más que nos bañemos todos los días, porque hay actitudes que son las que salen del corazón que contaminan los aires, el mal humor, la mala contestación, la falta de ganas, el hacer las cosas obligadamente. Eso contamina el aire y no estamos dando la fragancia de Jesús. Y en 2 Corintios 2:15 2 Corintios 2:15 dice: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Ser grato olor de Cristo en medio de la iglesia, entre los redimidos, entre los salvados. Y también somos grato olor de Jesús en aquellos que toman la decisión de no seguirlo a Jesús. Somos diferentes y Dios nos pone para marcar la diferencia. Grato olor de Cristo entre los que se salvan, entre los salvados, entre los que alcanzaron la salvación y entre los que deciden rechazar la salvación de Dios. Dios nos coloca como un ejemplo, como un agente de cambio. Pero si nosotras, en vez de dar la fragancia de Jesús en donde quiera que vayamos, dejamos que salga lo nuestro, estamos contaminando, y tal vez alguno se tenía que salvar en ese día por nuestro mal testimonio, nuestra mala manera de hablar, nuestro maldecir, nuestras actitudes no alcanzan la salvación.
porque nuestro testimonio es malo y no está dando el grato olor de Jesús en el lugar donde vayamos. El servicio a Dios no debe ser un deber o una estrategia, sino una expresión de amor que refleje la naturaleza de Dios. Una expresión de amor que refleje la naturaleza de Dios. ¿Cómo es Dios? Dios es santo, Dios es bueno, Dios es todopoderoso, Dios todo lo sabe. Nosotras debemos ser un reflejo de la naturaleza de Dios. Él, cuando nos llama, nos coloca un propósito. Y si nos coloca un propósito, nos da capacidad para realizar ese propósito. Debemos querer ser cada día más como Jesús. Debemos servir a Dios con las motivaciones correctas. Paciente y Serena estaban haciendo la tarea que tenían que hacer, pero estaban mal motivadas, porque una era celosa de la otra y la una entorpecía el trabajo de la otra. Y resulta que el resultado final fue que no llegaron a nada. Porque si bien ellas pensaron que estaban haciendo lo que tenían que hacer, lo que el rey les había mandado, ellas estaban haciendo la de ella. Ellas estaban entorpeciéndose la una a la otra, insultándose, molestándose. Y cuando vieron el resultado de su tarea, se les cayó la cara de vergüenza. Y el rey mismo le dijo, miren lo que hicieron ustedes. Tienen entrada y salida, pero eso no es un lugar para habitar. El lugar donde nosotras habitemos debe ser un lugar habitable, no solamente para vos, sino para el resto, para tus compañeros, para tu familia, para tus amigos. La gente debe querer estar cerca tuyo, porque estás reflejando a Cristo en tu vida. No tenemos que tener ira, ni celos, ni contiendas, ni autoritarismo. Las cosas no se van a hacer porque yo lo diga, las cosas se van a hacer porque Dios quiere. Porque si yo lo digo, y bueno, lo decís vos, no te tengo por qué hacer caso. Porque yo lo digo, es una cosa que tenemos que erradicar de nosotros, porque a Dios no le sirve esa manera de ser que tenemos muchas veces. Nosotros tenemos que ser bendecidas y ser de bendición. Dios nos llama a un servicio desinteresado. No debemos esperar nada en el hacer para Dios. Pero sabemos bien claro que Dios es buen pagador y que Él no deja sin recompensa a los que le sirven de corazón. Él no deja sin recompensa al que tiene fe. Él no deja sin recompensa al que ora creyendo que va a recibir de parte de Dios. El servicio a Dios tiene que ser unánime. El servicio a Dios tiene que ser con propósito. El servicio a Dios tiene que ser que nace de nuestro corazón. Y si notamos que en nuestro servicio a Dios hay ira, hay contienda, hay enojo, hay desgano, pongámonos a cuentas con Dios. Porque para que vos y yo podamos servir al Señor y servirnos entre nosotras, fue pagado un alto precio. Cada gota de la sangre de Jesús fue pagada, fue derramada para pagar nuestra redención. Y nuestro servicio es valioso porque su sangre lo compró también. Por eso Dios espera un servicio genuino, de una vida guiada por el Espíritu Santo. Que tengamos un servicio no como un deber o una obligación, sino como una expresión del amor de Dios y de reflejar la naturaleza de Dios. Debemos servir a Dios con motivaciones correctas. No debemos estar metidas en los celos, en las contiendas, en competencias inútiles, porque no nos bendicen ni bendicen a nadie. El servicio a Dios debe ser genuino, porque Dios mandó a su Hijo Jesús para que nosotras podamos tener el privilegio, porque servir a Dios es un privilegio. Ni te imaginás la alegría que siento cuando recibo un mensaje de alguien que me dijo, gracias por haberme hablado del Señor. Porque fueron generalmente mensajes de texto o WhatsApp de un tiempo a esta parte. Y es gente que hoy no se congregan acá, pero se están congregando en otros lados. Y que te digan, me enseñaste, me mostraste cómo caminar con Jesús, marcaste un camino, me diste un ejemplo. Eso no tiene precio para mí, porque no me vieron a mí, lo vieron a Él. Y yo le doy gracias a Dios, porque si Él no terminó conmigo y me usa, a vos lo mismo. Él no terminó con vos tampoco. Y Él tiene un propósito para tu vida que trasciende a lo que vos
sabés y conoces. Trasciende. Todo lo que te venga a la mano para hacer, hacelo según tus fuerzas. No te sobreexijas, pero lo que le des al Señor que sea con excelencia. Que el Señor te bendiga.